En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Con estas y otras palabras, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, explicó a sus lectores quién era Jesucristo antes de venir a la tierra. Es por esta razón que en esta ocasión vamos a considerar este importante tema, y es el segundo tema: identidad del Verbo. Recuerda que estás en Biblia Estudio, el espacio que te enseña la Biblia y te acerca a Dios. Comenzamos. ¿Te habías preguntado quién era Jesucristo antes de venir a la tierra? Si aún no has encontrado la respuesta a esta importante cuestión, te invito para que en el estudio bíblico de hoy podamos aprender esta importante verdad. Y si ya la has conocido, el estudio te ayudará a reafirmar y seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, te invito para que tomes tu Biblia y busquemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo escrito por Juan. Juan en su capítulo 1, versículo 1 al versículo 3 y por separado el versículo 14. Pero no debemos olvidar que al estudiar la palabra de Dios debemos llevar a cabo 7 pasos sumamente importantes. El primero de ellos es realizar una oración donde le pedimos a Dios su ayuda, dirección y la guía de su Espíritu Santo. Te invito para que pauses el video por un momento y entonces elevemos a Dios esta oración. Oremos. Y después de haber llevado a cabo esta oración, ahora sí estamos listos para iniciar nuestro estudio bíblico y avanzamos a nuestro paso número 2, que es realizar la lectura en nuestra Biblia. Bien, Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 3 dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 14 dice: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hemos realizado nuestra lectura bíblica y ahora, como paso número 3, vamos a analizar el contexto histórico, tanto del escritor como del escrito, y el contexto bíblico. Así es que comencemos de una manera resumida, de una manera breve. Vamos a aprender quién escribió este evangelio, es decir, quién fue el escritor de Juan, del evangelio que lleva su nombre, Juan. Bien, primero, debemos considerar que este varón era judío llamado Juan. Su papá se llamaba Zebedeo y su hermano se llamaba Jacob. Esta información la podemos encontrar en Marcos capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Lo vamos a analizar de una manera muy breve, así es que puedes ir pausando el video y puedes ir analizando, haciendo las lecturas bíblicas para que vayas comprobando que esta información tiene base bíblica. Bien, entonces, seguimos. Este varón llamado Juan también se le apodó Hijo del Trueno. Esto lo leemos en Marcos capítulo 3, versículo 17. El oficio de Juan, de este escritor, era pescador. Antes de seguir a Jesucristo, antes de convertirse en un discípulo, en un apóstol de Jesús, él era pescador. Lo podemos leer en Lucas capítulo 5, versículo 1 al versículo 11. Se cree que él era originario posiblemente de Capernaum, una ciudad en la región de Galilea. Por las citas que antes ya hemos leído o que ya has leído de Marcos 1, 19 al 20. Bien, entonces también se cree que su mamá se llamaba Salomé. Los estudiosos, los teólogos, nos informan que por una comparación de Mateo capítulo 27, 56 con Marcos 15, 40, se llega a la conclusión de que su mamá se llamaba Salomé. Él fue
uno de los 12 apóstoles. Recordemos que Jesús llamó a 12 varones a los cuales les denominó apóstoles. Y Juan, él fue un apóstol de Jesús directamente llamado por él. Esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 10, versículo 2 al versículo 4. Ahí viene la lista de los 12 apóstoles y podemos encontrar que Juan fue uno de los que fue llamado. Juan fue un testigo ocular de los hechos de Jesús durante su ministerio, su muerte y resurrección. A diferencia de Lucas, que en un video anterior estudiábamos o aprendíamos de que Lucas no fue llamado dentro de los 12 apóstoles, Juan sí fue llamado dentro de los 12 apóstoles. Y Juan sí fue un testigo ocular. Él sí presenció los hechos muy de cerca acerca de Jesús. Esto lo podemos leer en Mateo 17 del 1 al 9, en Juan 19, 31 al 35, en Juan 21, 24 y en Primera de Juan 1, capítulo 1 al versículo capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. En estas citas podemos podemos analizar que Juan fue un testigo ocular de los hechos de Jesús durante su ministerio, su muerte y resurrección. Juan fue llamado el discípulo amado. Jesús le llamó el discípulo amado, fue llamado así. Juan capítulo 13, versículo 23, y ahí mismo en este Evangelio de Juan, capítulo 19, 25 al 35, se dice que Juan fue llamado el discípulo amado. Y bueno, finalmente se cree que este discípulo era uno de los más jóvenes, ¿de acuerdo? Es decir, el más joven, mejor dicho. Corrijo, se cree que este discípulo era el más joven de todos los apóstoles, ¿de acuerdo? Entonces, de una manera muy resumida, estos son los datos importantes acerca de el escritor de este evangelio que lleva su nombre. Entonces, a manera de recapitulación, como un resumen breve, Juan era judío, su papá se llamaba Zebedeo, su hermano se llamaba Jacobo. Se cree que su mamá era Salomé. Era pescador antes de convertirse en un apóstol de Jesús. Él era pescador, ese era su oficio. Vivía en la ciudad de Capernaum. Él fue parte de los 12 apóstoles, fue llamado directamente por Jesús, presenció los hechos, fue un testigo ocular y se cree que fue el más joven de los apóstoles. Entonces, estos son los datos importantes acerca de Juan el evangelista. Se le ha denominado así evangelista porque él es el que escribió este evangelio. Muy bien, ¿en qué lugar, en qué fecha y en qué idioma escribió Juan este evangelio? Bueno, se cree que Juan lo escribió en Éfeso, una importante ciudad del Asia Menor. Se cree que Juan estuvo ahí en los últimos años y que fue ahí donde él escribió este evangelio, más o menos en el año 90 o 95 de Cristo. Lo hizo en el idioma griego y él tenía un objetivo claro al escribir este evangelio. Esto sí lo vamos a leer, es un dato muy importante. Juan tuvo un propósito, tuvo un objetivo. Lo podemos encontrar en Juan capítulo 20, versículo 31, que dice así: pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Así que entonces Juan, al escribir este evangelio, al presentar este escrito, él tuvo un propósito bien definido: que todos sus lectores, al estudiar este evangelio, creyeran en el nombre de Jesucristo, creyeran que Jesús era el Hijo de Dios y que de esta manera tuvieran vida eterna. Así que este objetivo es muy importante, porque si nosotros estudiamos, creemos en Jesús, entonces de esta manera obtenemos la vida eterna. Muy bien,
El destinatario de este libro fue dirigido a judíos y gentiles que habían aceptado a Cristo, que se habían hecho cristianos, y por lo tanto Juan les destina este escrito. Sin embargo, este escrito también hoy es de mucha utilidad, de mucha bendición para nosotros, porque esa palabra también es para nosotros ahora que gracias a Dios se ha traducido y se ha distribuido y ha llegado hasta nuestras manos. Este mensaje de las buenas noticias nos ha llegado ahora a nosotros y entonces nos hemos beneficiado. También podemos creer en Cristo Jesús, podemos obtener vida eterna. Muy bien, entonces de manera muy resumida es que este es el contexto histórico del escritor y del escrito. Pero ahora vamos al contexto bíblico para analizar lo que hemos lo que hemos leído. Lo vamos ahora a estudiar, lo vamos a analizar de manera profunda. Bien, nuevamente retomemos el versículo 1 porque estamos analizando la identidad del verbo, ¿de acuerdo? Este es el tema, la identidad. Significa que vamos a identificar quién es el verbo, por eso se titula identidad del verbo. Bien, Juan capítulo 1, versículo 1, y este primer versículo se divide en tres partes. Veamos la primera que dice, en el principio era el verbo. Y lo primero que nos podemos preguntar en esta primera parte es, ¿quién es el verbo? ¿A qué se refiere cuando Juan dice, en el principio era el verbo? Aquí nos habla de una persona, porque Juan él quiere presentarnos a una persona sumamente importante y empieza describiéndola. En el principio era el verbo. ¿Quién es este verbo? Muy sencillo, nos vamos a el versículo 14 para empezar a ver, a identificar quién es este verbo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo primero, este verbo en algún momento se humanizó, se encarnó, fue hecho carne y dice que vimos su gloria como el único hijo del Padre. Unigénito significa único hijo del Padre. Entonces, aquí inmediatamente podemos aprender que el verbo era el hijo, ¿de acuerdo? El verbo era el hijo, fue ese ser que en algún momento se humanizó, que vino a esta tierra. Entonces, ese verbo es Jesús. Lo podemos averiguar en Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículo 11 y 12. Recordemos que aquel ser que se humanizó, aquel ser que nació en esta tierra, fue Jesús. ¿De acuerdo? Veamos Lucas 2, 11, que dice que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces, ¿quién fue ese ser que se humanizó, que nació en un pesebre, que vino como un bebé? Pues fue Jesucristo. Es Cristo el Señor, es el Salvador. Entonces, cuando Juan dice, en el principio era el verbo, se refiere al Hijo de Dios, al Hijo Jesús. Entonces ya estamos aquí identificando a quién se refiere Juan. Se refiere al Hijo, a Jesucristo. Entonces, en el principio era el verbo. Luego también aquí mismo encontramos una frase sumamente importante que dice, en el principio era el verbo. Entonces, en el principio, cuando todas las cosas iban a comenzar a suceder, cuando todo iba a empezar, el verbo ya era, el verbo ya existía, el verbo ya estaba. Esto significa entonces que el verbo es anterior a ese principio. Si imaginamos una línea del tiempo donde pongamos el principio y el final, entonces nosotros podemos analizar que antes del principio estaba la eternidad. Entonces, en el principio, en ese momento cuando todas las cosas van a empezar a suceder, cuando todo se va a empezar a originar, el verbo ya estaba. Por eso Él es
anterior a ese principio, ¿de acuerdo? Porque ahí está la expresión era, que está en tiempo pasado. En el principio era el verbo. Entonces el verbo ya era, ya estaba. Entonces él no es parte de ese principio, él es anterior. Pero en ese principio él ya estaba. Cuando todo iba a comenzar, ya estaba. ¿Cómo sabemos que este análisis es correcto? Bueno, leamos Juan capítulo 17, versículo 5, que dice así. Ahora pues, Padre, Jesús cuando estaba en la tierra elevó a Dios Padre una oración y él reveló algo importante aquí. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve al lado tuyo antes de que el mundo fuera creado. Antes de que el mundo fuera creado, antes de la creación de todas las cosas, Jesús ya estaba al lado del Padre. ¿De acuerdo? Lo vuelvo a leer detenidamente. Dice, Jesús nos revela esto. Ahora pues, Padre, está orando al Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Jesús se encontraba al lado del Padre. Dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve al lado tuyo antes de que el mundo existiera, antes de que el mundo fuera creado. Jesús ya estaba al lado del Padre. Por eso es que Juan comienza diciendo, en el principio era el verbo, ya estaba, ya era. ¿Por qué? Porque Jesús es anterior, Él es antes. De hecho, Él es eterno. ¿Por qué? Porque Él estaba con el Padre en la eternidad. ¿Cómo lo sabemos? Seguimos avanzando. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 17. Nos dice que cuando todas las cosas suceden, Jesús ya estaba. Dice así, versículo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, Jesús es antes de todas las cosas. Aquí está en tiempo presente. ¿Por qué? Porque Jesús no tiene principio ni tiene final. Él es eterno. Entonces, en el principio, cuando todas las cosas estaban ya por suceder o se empieza a formar todas las cosas, el verbo ya existía. Jesús ya estaba. Por eso dice, en el principio era el verbo. En el principio ya estaba. Entonces, aquí estamos aprendiendo de que el verbo es antes de todas las cosas. Y en Juan capítulo 17, versículo 5, donde leímos, nos dice que Jesús ya estaba al lado del Padre antes de la creación del mundo, antes de que el mundo fuera creado. Y aquí Colosenses 1:17 nos dice que antes de todas las cosas, Jesús ya estaba. ¿Y sabe por qué dice así? Porque Jesús es eterno. La palabra de Dios lo enseña y dice aquí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al versículo 2. Aquí nos habla del verbo y nos dice que se le llama la vida eterna. Jesús es la vida eterna, es decir, Él es eterno. Vamos a ver, lo que era desde el principio, dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de vida. Juan nuevamente aquí en esta primera carta está haciendo referencia al verbo y dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado acerca del verbo de vida. Y luego dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Entonces Juan está llamándole al verbo vida. Hemos visto la vida. Cuando vieron a Jesús, Él era la vida. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El griego dice, nos ha aparecido. Sí, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, todos lo pudieron ver. Bueno, los que creyeron en Él y principalmente sus discípulos lo vieron
lo escucharon sus enseñanzas, lo tocaron, lo palparon, y entonces ellos se dieron cuenta y dicen, la vida eterna, Jesús, que estaba con el Padre, se nos manifestó, se nos apareció. Cuando vino a esta tierra, lo pudieron ver, lo pudieron palpar, lo pudieron escuchar. Entonces aquí Jesús es llamado la vida eterna, porque Él es eterno. Y bueno, seguimos analizando la palabra de Dios. Jesús es eterno, porque Él no tiene principio, Él no tiene final. En el principio Él ya estaba, ya era, ya existía. Y Él es antes de todas las cosas, Él existe antes, Él es eterno, porque antes del principio estaba la eternidad y después del final está la eternidad. Y bien, pues Jesús es eterno porque la palabra de Dios así lo dice, así lo enseña. Veamos lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Habla acerca de cuando Jesús iba a nacer, quién era Él. Y dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y nos enumera sus características. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, Él es eterno. Por eso Juan comienza diciendo, en el principio era el Verbo, era el Hijo. En ese principio ya estaba, porque Él es antes del comienzo de todas las cosas. Antes de ese principio, Él ya estaba, ya existía. Él es eterno. Él está en la eternidad y entonces en el principio ya era, ya estaba. Por eso es que Él dice, antes de que el mundo fuera creado, dice en Juan 17:5 que Él estaba al lado del Padre. Colosenses 1:17 dice que Él es antes de todas las cosas. Él existe antes de todo porque Él es eterno. ¿De acuerdo? Él no tiene principio ni tiene final. Entonces, de esta manera estamos aprendiendo de que Juan nos está identificando quién es el Verbo. El Verbo era el Hijo, el que le conocemos como Jesús y que es anterior a todas las cosas. En otras palabras, Él es eterno. En el principio ya estaba. ¿De acuerdo? Antes de que todo comenzara, Él ya estaba al lado del Padre porque es eterno. Muy bien. Ahora, veamos y sigamos aprendiendo acerca de la identidad de ese verbo, sus características. Dice en la frase que sigue, la segunda parte en Juan 1:1. En el principio era el verbo, ya lo analizamos, y luego dice, y el verbo estaba con Dios. Aquí se menciona de que el verbo estaba con Dios. ¿Y dónde estaba ese verbo? Estaba con Dios. ¿Qué lugar ocupaba allá en el cielo? Él estaba al lado del Padre. Y nuevamente vamos a leer Juan 17:5 para que no quede duda. Ahora pues, Padre, dice Jesús, glorifícame tú al lado tuyo, porque Jesús siempre ha estado al lado del Padre. Antes de venir a la tierra, estaba al lado del Padre. Jesús es eterno, por eso se le llama la vida eterna en primera de Juan 1:2. En Isaías 9:6 se dice que Él es eterno y aquí nos dice que Él estaba antes de que el mundo fuera creado, y Colosenses 1:17 nos dice que Él existe antes de todas las cosas. En otras palabras, Él es eterno y todo concuerda muy bien con los textos que hemos analizado. Ahora, seguimos avanzando y entonces vamos a la parte número 3 que dice, y el verbo era Dios. Estamos en Juan 1:1 en la parte 3, y el verbo era Dios. Esto es sumamente importante. Aquí es importante notar que en este texto Juan nos está explicando de que hay dos personas. Primero, el verbo es una persona, es el Hijo, al que conocemos como Jesús.
Luego dice, el verbo estaba con Dios. ¿Qué Dios es este? Obviamente que es el Padre, porque ya aprendimos que Él estaba al lado del Padre, estaba con Dios. Ahí encontramos otra persona. Entonces, el verbo es una persona, el Padre es otra persona. El verbo es Jesús o el Hijo y está el Padre. Entonces, encontramos dos personas en este versículo. Pero luego nos dice, y el verbo era Dios. Y aquí Juan nos está identificando la condición divina o la naturaleza del verbo. El verbo es Dios. El verbo tiene la misma naturaleza que tiene el Padre. De hecho, el original griego nos ayuda a comprender mejor este texto, porque dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios. Si te das cuenta, el verbo estaba con el Dios, lo dice el griego, estaba con el Dios, porque de esta manera se diferencia al Padre. Él es el Dios y el verbo era Dios. Entonces, ahí se identifica al verbo con la misma naturaleza que el Padre. Ojo, el Padre es una persona, el Hijo es otra persona. No son dos, no es una misma persona, son dos personas. El Padre es una persona, el Hijo es una persona. Entonces, cada quien tiene su persona, pero tienen la misma naturaleza, la misma esencia o la misma divinidad. Por eso es que Juan nos dice de que Jesús era Dios. Al igual que el Padre, Él es Dios, su misma naturaleza. Hay una igualdad en naturaleza entre el Verbo y el Padre. ¿De acuerdo? Entre el Hijo y el Padre hay una misma naturaleza, hay una igualdad. Por eso es que Filipenses capítulo 2, versículo 6 nos menciona de que Jesús tiene una igualdad con el Padre. ¿De acuerdo? Dice Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si te das cuenta, aquí encontramos de que Jesús tenía esa igualdad con el Padre, pero no se aferró a esa igualdad, sino que el versículo más adelante dice que se despojó a sí mismo y vino a esta tierra y tomó un cuerpo humano. Bueno, ese es un tema que vamos a analizar más adelante, pero lo cierto es que entre el Padre y el Hijo hay una igualdad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. ¿De acuerdo? El Padre tiene su naturaleza y esa misma naturaleza la tiene el Hijo. Por eso es que hay una igualdad entre el Padre y el Hijo. ¿Cómo sabemos eso también? Lo reafirma el escritor de la carta a los Hebreos. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1:3 nos menciona y nos habla acerca nuevamente de Jesús. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces, Jesús o el Verbo o el Hijo tiene la misma sustancia del Padre. Él es la misma imagen de su sustancia. ¿De acuerdo? Su naturaleza. En otras versiones esta palabra se traduce como naturaleza. La misma sustancia, la misma naturaleza que tiene el Verbo, la tiene el Padre. Entonces hay dos personas con una misma característica. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. Y entonces por eso es que hay una igualdad. Como lo vimos en Filipenses 2:6, hay una igualdad, aunque Él es el Hijo, hay una igualdad en naturaleza, en sustancia hay igualdad. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, veamos Juan capítulo 5, versículo 18. Vamos a ver que los judíos no podían tolerar, no podían aceptar que Jesús se llamara Hijo de Dios, porque ellos entendían perfectamente que cuando alguien decía ser hijo de Dios, entonces estaba afirmando ser igual a Dios. Y eso era una blasfemia y por lo tanto
lo querían matar por esa afirmación. Juan 5:18 dice así: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que cuando Jesús decía que su Padre era Dios, él estaba afirmando que entre el Padre y él había una igualdad. ¿Por qué había una igualdad? Porque su naturaleza era exactamente la misma. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. Y por lo tanto, los judíos lo querían matar porque él hacía esa afirmación. Entonces, aquí encontramos de que Juan está explicándole a sus lectores la identidad del verbo. El verbo estaba con el Padre, con Dios el Padre, pero este verbo tenía la misma naturaleza, la misma divinidad. Era Dios, ¿de acuerdo? Por eso él hace una diferencia entre el Dios y Dios. ¿Por qué? Porque el Dios, aquí en este versículo dice, el verbo estaba con el Dios, esto lo encontramos en el original, el artículo definido, el Dios, entonces él es el Padre, y luego el verbo era Dios, sin artículo. Él es el Hijo, y cuando se da un adjetivo calificativo sin el artículo, entonces es para identificar la naturaleza de la persona. Por lo tanto, aquí Jesús es Dios. Él era Dios antes de venir a la tierra. ¿De acuerdo? Y esto pues está en armonía, como ya lo vimos, con los diversos escritores de la Biblia. Uno de ellos es Pablo, el que nos dice que antes de venir a la tierra, Jesús tenía una igualdad con el Padre, pero que se despojó a sí mismo y vino a esta tierra. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Entonces, el verbo era Dios. Su condición es la misma que Dios tiene, su misma naturaleza. Entonces, de esta manera estamos aprendiendo la identidad del verbo. ¿Quién era Jesús antes de venir a la tierra? Él era Dios. Pero vamos a seguir avanzando. Dice así el versículo 2. Este estaba en el principio con Dios. El verbo que era Dios, estaba en el principio con Dios. Entonces aquí encontramos y reafirmamos nuevamente que hay dos personas. Una persona es la del Padre, otra persona es la del verbo. Dos personas con una misma naturaleza. El Padre es Dios, el Hijo o el Verbo es Dios. Y ya aprendíamos en Juan 17:5 que se encontraba al lado del Padre antes de que todo fuera creado. Él es eterno. Él estaba en la eternidad al lado del Padre. Avancemos al versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es algo maravilloso porque reafirma lo que ya hemos aprendido. El verbo que es Jesús o es el Hijo estaba con Dios, estaba con el Padre. Ese verbo tiene la misma naturaleza porque es Dios, tiene la misma sustancia, la misma divinidad, y entonces todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, Él es el creador, Él es el que hizo todas las cosas, y esto es importante que lo tengamos aquí presente. Todas las cosas que están en los cielos, las cosas que están en la tierra, las cosas visibles, las invisibles, todo fue hecho por el Verbo, por Jesús. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Y Juan dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él nada existe. Si el Verbo no hizo, no crea, no existe nada, pero aquí está diciendo todas las cosas fueron hechas por Él. Sin Él, nada existe o nada existió. Y esto se reafirma, está en el contexto bíblico de Colosenses 1:16. Dice, porque por Él, por Jesús, porque por Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y el 17 reafirma, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, el creador de todas las cosas es el Verbo. Ese Verbo es Jesucristo. Todo fue creado por Jesús. Entonces, Jesús es el creador de todas las cosas. Esto también lo reafirma el escritor de la carta a los Hebreos en su capítulo 1, versículo 10. Este escritor aplica este versículo a Jesús y dice Hebreos 1:10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Jesús es el creador y es eterno, porque Él dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. ¿Quién creó la tierra? El Verbo, Jesús. Aquí se le dice Señor. Aquí a Jesús se le dice Señor. Tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y si nos vamos a Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Génesis 1:1 dice que fue Dios. Pero en este versículo nos aclara y nos dice que fue el Hijo, Jesús, al que se le llama Señor. Tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Nuevamente se reafirma la eternidad del Verbo, ¿sí? La eternidad de Jesús. Entonces Jesús es el que crea en el principio, crea todas las cosas, pero Él es eterno, como lo leímos en Primera de Juan, lo leímos en Isaías y ahora lo leemos aquí en Hebreos. Él es eterno, sus años no acaban, Él no tiene principio, Él no tiene final, Él es el mismo. Hebreos en otro pasaje, en otro versículo dice, Él es el mismo por los siglos de los siglos, ¿de acuerdo? Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, resulta que Jesús es el creador de todas las cosas. Entonces estamos identificando al Verbo. El Verbo era el Hijo, al que después se le conoció como Jesucristo o Jesús. Él es el que estaba con el Padre en el principio, antes de que todo comenzara. Él es eterno. Él es el creador de todas las cosas. Esta es la buena noticia de la cual nos habla la Biblia. Entonces, aquí hemos aprendido que Jesucristo era Dios antes de venir a la tierra. Y eso implica muchas cosas. Él es el creador. Ya lo vimos, creó todas las cosas. Él estaba antes de todo con el Padre, al lado suyo. Ahí estaba Jesús. Entonces, Él tiene la misma naturaleza. Hay una igualdad entre el Padre y el Hijo en naturaleza, como lo hemos analizado. Son dos personas, uno es el Verbo y otro es el Padre. Dos personas con la misma naturaleza, con la misma sustancia. Entonces, de eso es lo que Juan empezó hablando en su evangelio. Y por eso este es el tema número 2, identidad de el Verbo. Muy bien, pero vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Así que la próxima ocasión que alguna falsa enseñanza llegue a tocar tu puerta o veas ahí en las redes sociales, navegando en internet o en las esquinas de las calles, donde hay una doctrina que dice que Jesús fue creado o que Jesús era el arcángel Miguel, que él era el primer ángel creado, eso es una total mentira.
Jesús no es creado, Jesús no es criatura, Él es el creador de todas las cosas. Lo digo porque seguramente irán a tocar a tu puerta, como lo han hecho en la mía. Han venido a tocar a la puerta en varias ocasiones y enseñan y dicen, Jesús es la primera criatura o la primera creación del Padre, pero eso no está de acuerdo con la Biblia. Así que debemos estudiar, debemos analizar a fondo y comprender correctamente las Sagradas Escrituras. Y aquí lo estamos analizando de que Jesús es el creador de todas las cosas y Él es o era Dios antes de venir a la tierra. Y después de haber estado en la tierra, regresó al cielo y Él sigue siendo Dios. En otro tema, en otro video, lo vamos a analizar. ¿De acuerdo? Bien, sigamos avanzando en este estudio bíblico que es de suma importancia. Vamos al versículo 14 y dice así. Y aquel verbo fue hecho carne, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí viene el punto cumbre, el punto final de este estudio. Aquel verbo fue hecho carne, ese verbo que estaba con el Padre, ese verbo que creó todas las cosas, o ese ser que creó todas las cosas, viene y se humaniza, toma un cuerpo humano y entonces vive entre la humanidad. ¿Y cómo fue esto posible? Pues ya lo hemos analizado en otros videos y en otros estudios bíblicos donde hemos aprendido de que Jesús, siendo el creador, se trasladó a través del Espíritu Santo en el vientre de María. Y de esta manera es posible que Él toma un cuerpo humano, es una partícula muy pequeña en ese momento. Ahí vemos la grandeza y el poder de Jesús, ahí vemos el milagro de Dios, ahí vemos el plan del Padre, el plan perfecto del Padre, ahí vemos también la obra del Espíritu Santo actuando en este plan maravilloso. Y entonces Jesús viene a esta tierra, se engendra en el vientre de María. Y entonces, después de ser el creador de todas las cosas, ahora sí, se convierte en una pequeña criatura, en un pequeño ser diminuto, ahí en el vientre de María, para llevar a cabo un proceso de gestación y entonces poder nacer como un bebé, ¿de acuerdo? Después del tiempo, que naturalmente es de 9 meses, entonces Jesús nace y entonces habita entre la humanidad. Un hecho muy, muy maravilloso. Y aquí se cumplió una profecía que ya estaba escrita en la palabra de Dios. Por Isaías 7, en Isaías 7:14 se menciona esa profecía, y aquí en Mateo capítulo 1, versículo 23, en Mateo 1:23 dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese verbo que es Dios vino a habitar entre nosotros y por eso se le llamó Emmanuel, Dios con nosotros, porque era Dios el que estaba viniendo a esta tierra. Se humanizó, tomó un cuerpo humano. Por eso es que vemos aquí y dice, aquel verbo fue hecho carne. Se revistió de carne, se revistió de sangre, de huesos, y entonces estuvo entre nosotros, entre la humanidad. Y bien, por eso aprendemos que el escritor de Hebreos 2:14 dice que Jesús participó de sangre y carne. Así como nosotros tenemos carne y sangre, Jesús dice participó de lo mismo, es decir, tuvo su cuerpo de sangre y carne y verdaderamente habitó en nosotros con un cuerpo humano. De acuerdo, habitó entre nosotros, entre la humanidad de aquel tiempo, por supuesto, no en este tiempo, sino hace aproximadamente 2000 años,
2025 años aproximadamente, Jesús estuvo en la tierra con un cuerpo humano habitando entre los habitantes de la tierra. Ok, entonces dice aquí que habitó entre nosotros y por eso entonces el apóstol Pablo nos menciona de que esto fue un grande misterio. Y lo vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. 1 Timoteo 3:16 dice la palabra de Dios, búscalo en tu Biblia y veamos este grande misterio. 3:16 de Primera a Timoteo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Se refiere a la persona de Jesucristo. Porque no debemos olvidar que el Padre, Él quedó allá en el trono, pero el que se humanizó fue el Hijo, el Verbo, que era Dios, que se hizo humano. Y entonces aquí Pablo nos dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué? Porque él estaba consciente y sabía que Jesús era Dios antes de venir a la tierra, pero él era el Hijo. Recordemos que está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. En otra ocasión hablaremos acerca del Espíritu Santo. Ahorita el tema es el Hijo, el Verbo de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces aprendemos que entonces Jesús se humanizó, Él era Dios, se humanizó y habitó entre la humanidad. Y ese es el mensaje del Evangelio, esas son las buenas noticias que la Biblia nos habla. El creador de todas las cosas vino a esta tierra para habitar y vivir entre la humanidad con un propósito. Ya en otra ocasión, el creador de todas las cosas vino a esta tierra a habitar con un propósito. En otra ocasión lo analizaremos más a fondo. Entonces, de esta manera hemos visto la identidad del Verbo. Y bien, después de haber hecho este análisis extensivo, análisis minucioso de quién era el Verbo, de sus características, entonces ahora vamos a nuestro análisis de la lectura. Ahora bien, vamos entonces a nuestro análisis de la lectura y vamos a ver qué tanto hemos aprendido, qué tanto hemos comprendido en el estudio bíblico de hoy. Pasamos entonces al cuarto paso, que es análisis de la lectura bíblica. Y recordemos que este análisis lo hacemos apoyándonos en una serie de preguntas que nos ayudan a reflexionar, nos ayudan a retroalimentar nuestra memoria, ¿de acuerdo? Vamos entonces a repasar esta lección a través de estas preguntas, analizando cada una de ellas. Bien, recordemos entonces que el pasaje leído y estudiado lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 y el versículo 14. Y vamos a la primera pregunta. ¿Cuál es el tema del pasaje? Lo dijimos al principio de este video y durante el desarrollo. Identidad del Verbo. Así se titula, o este es el tema del pasaje. ¿Quién es el escritor de este pasaje? Pues lo analizamos al principio también. El escritor es Juan, un apóstol de Cristo Jesús, que Jesús lo llamó entre los 12, él es llamado. Aprendimos que Juan era judío, aprendimos que su papá se llamaba Zebedeo, su hermano Jacobo, su mamá posiblemente Salomé. Juan presenció los hechos de Jesús durante su ministerio, su muerte y resurrección. Entonces, él fue un testigo ocular, fue llamado en algunas ocasiones el discípulo amado, y bueno, él fue el escritor de este evangelio y el que nos proporcionó esta explicación a través de la inspiración del Espíritu Santo, y lo escribió para que nosotros supiéramos quién era Jesús antes de venir
a la tierra. Muy bien, pregunta número 3. ¿A quién dirigió Juan este evangelio? Lo aprendimos también que Juan tuvo un destinatario, tanto judíos como gentiles que se habían convertido a Cristo. Pregunta número 4. ¿Con qué propósito Juan escribió este evangelio? Lo aprendimos en el capítulo 20, versículo 31 de este mismo escrito de Juan, donde dice que estas fueron escritas con un propósito, para que todos los que creyeran en el nombre de Cristo Jesús, creyeran que Él era el Hijo de Dios y que al creer en su nombre obtuvieran vida. ¿De acuerdo? En este caso, vida eterna. Entonces el propósito es que todo aquel que lee y conoce a Jesús tenga vida eterna a través de la fe en su nombre. Bien, vamos a la pregunta 5. ¿Quién es el verbo y con quién estaba en el principio? En Juan 1:1 vimos que el verbo era el Hijo, Jesús, y con quién estaba, estaba con el Padre. ¿De acuerdo? Estaba con Dios Padre. Muy bien. 6. ¿De cuántas personas se habla en el versículo 1 y quiénes son? En el versículo 1 aprendimos que hay 2 personas, de acuerdo a lo que estudiamos. El verbo era una persona y el Padre, Dios Padre, era otra persona. Entonces, 2 personas, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos avanzando. La pregunta número 7. ¿Desde cuándo existe el verbo y qué otras citas respaldan este mismo tema? ¿Desde cuándo existe el verbo? Analizábamos en este versículo y en el contexto bíblico de que el verbo existe antes de todas las cosas. Antes del principio, antes de todo el comienzo, el verbo ya existía, ¿de acuerdo? Ya estaba, porque aprendimos que el verbo es eterno. Aprendimos en Isaías 9:6, en Primera de Juan 1:1 y 2, en Colosenses 1:17, en Juan 17:5, aprendimos que Jesús es antes de todas las cosas. Él existe antes de todas las cosas y que Él es eterno, de acuerdo a lo que dice textualmente Isaías 9:6. Por lo tanto, cuando Juan empieza su redacción, dice, en el principio ya estaba el verbo, ya estaba ahí porque Él existe antes de todas las cosas. De hecho, Él es el creador de todo. Muy bien, entonces, pregunta número 8. De acuerdo a este pasaje, ¿quién fue el creador de todas las cosas y qué otras citas apoyan el mismo tema? ¿Quién es el creador de todas las cosas? El verbo. Dice el versículo 2 y el versículo 3, este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El creador de todo fue Jesucristo, ¿de acuerdo? Él fue el creador. Antes de venir a la tierra, se le denominó el verbo. Él es el creador de todas las cosas. ¿Qué otras citas respaldan esto? Bueno, recordemos que analizamos el contexto bíblico de Colosenses 1:16, de Hebreos 1:10, ¿de acuerdo? De Génesis 1:1, y así estuvimos analizando. Son las citas, digamos que más importantes. Bien, entonces, seguimos avanzando. 9. ¿Dónde estaba el verbo antes de humanizarse? Según el versículo 2. ¿Dónde estaba el verbo antes de humanizarse? Antes de humanizarse, el verbo estaba con Dios, al lado suyo, de acuerdo a lo que dice Juan 17:5. Ahí estaba, al lado del Padre. Muy bien. 10. ¿Qué nombre se le dio a ese verbo al humanizarse? Recordemos que cuando ese verbo se humaniza, viene a esta tierra, se engendra en María y nace como un bebé, se le dio el nombre de Jesús, ¿de acuerdo? Esto lo podemos ver en Lucas 1:35. Creo que no lo mencionamos a causa del tiempo, pero en Lucas 1:35 se registra: el ángel Gabriel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces,
ese verbo, cuando se humaniza, adquiere un nombre, Jesús, que significa Salvador. Es el Hijo de Dios, por supuesto, porque viene del cielo. Y también se le dio el nombre de Emmanuel, de acuerdo a lo que leímos en Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo 1, 23 dice que su nombre también sería Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros, porque Dios se manifestó en Jesús aquí en la tierra. Dios se humanizó. Entonces, ahí está. ¿Qué nombre se le dio a ese verbo al humanizarse? Jesús, Hijo de Dios, y Emmanuel. 11. ¿Por qué Juan utilizó el término verbo para referirse a Jesús antes de venir a la tierra? Esto es sumamente importante que también lo tengamos presente y estemos conscientes que Juan escribió a una audiencia, sus lectores, los que iban a leer en ese momento este escrito, estaban familiarizados con esta palabra verbo. Esta palabra verbo, recordemos, o este evangelio, recordemos que fue escrito en griego. Entonces, la palabra verbo viene de una palabra griega que se escribe como logos. Tú puedes investigar o puedes leer o puedes buscar el texto en el original griego, y esta palabra es logos. Esta palabra logos tiene un significado tanto para los hebreos como para los griegos, tenía un significado muy, muy importante, y por eso Juan lo tomó y dijo, esta palabra describe bien lo que voy a hacer, o lo que voy a explicar, mejor dicho, corrijo. Esta palabra describe bien lo que voy a explicar acerca de Jesús. La palabra logos, que se traduce verbo en nuestro lenguaje español, viene del griego logos, y entonces logos para los filósofos griegos significaba el origen de todas las cosas, la razón, el que le dio orden a todo el mundo. Si te das cuenta, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, eligió bien este término porque él sabía que su audiencia estaba familiarizado con esto. Entonces, Juan quería explicar que había un ser allá en el cielo que estaba con el Padre y que era el creador de todas las cosas, el que le dio origen a todas las cosas. Entonces, él dijo la palabra logos, que significa, que al traducirse es verbo, describe muy bien lo que voy a explicar. Entonces, el logos es el que le dio origen a todas las cosas. El verbo, el que creó todas las cosas, el que originó, el que organizó todo, el que le dio una razón de ser a todo este planeta, es Jesús. Por eso Juan utilizó este término logos, porque los filósofos, ellos entendían muy bien que el logos era el que le había dado origen y orden a todas las cosas. Para los hebreos, ellos entendían que el logos era la palabra creadora, la palabra que originó todo el mundo, que creó todas las cosas, porque de hecho la palabra, el logos, al traducirla o al darle un significado en español, significa la palabra. Y entonces esto lo podemos verificar en el Salmo. Sí, en el Salmo vamos a leer el Salmo el Salmo 36. Leamos el Salmo 33, perdón, Salmo 33, 6. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Así que ahí está. El Logos fue el que hizo los cielos, el que creó todas las cosas. Por eso es que Juan utilizó este término o esta expresión, porque tanto los hebreos o los judíos sabían bien el contexto de esta palabra, y los filósofos griegos también lo entendían bien. Entonces él utilizó esta frase para ayudar al entendimiento
de sus lectores, de que el Verbo era el creador de todas las cosas, tal como ellos ya lo entendían, ¿correcto? Entonces, de esta manera, terminamos nuestro análisis de la lectura. Terminamos el análisis de la lectura con estas preguntas y si tienes alguna duda, alguna pregunta más, puedes dejar ahí en la caja de comentarios y yo con gusto daré las respuestas adecuadas y con base en la palabra de Dios. Si existe algún tema, alguna pregunta a este tema. Bien, pasemos entonces a nuestro siguiente paso, que es extraer lecciones lecciones prácticas que puedan beneficiarnos a nosotros como estudiantes de la palabra de Dios. ¿De qué manera me ayuda este pasaje? ¿Qué lecciones prácticas yo puedo extraer? Bueno, hay una lección muy interesante que a causa del tiempo solamente vamos a analizar una lección. Bien, te invito para que juntos leamos Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6 y 7. Filipenses 2, 5, 6 y 7. Y ahora bien, te invito a que reflexionemos en esto. ¿Qué lección puedo extraer de este pasaje? Bueno, aquí aprendimos de que el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, había una igualdad con el Padre y que ese Verbo era el creador de todas las cosas y que vino a esta tierra. ¿Qué mensaje me transmite o qué lección yo puedo sacar de este estudio bíblico? Bien, dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí nos indica, o el apóstol Pablo nos invita a que nosotros sigamos el ejemplo de Cristo, que tengamos ese mismo sentir. Dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Cristo Jesús, teniendo la igualdad con el Padre, teniendo esa misma naturaleza, estando allá en el trono, teniendo su corona, estuvo dispuesto a venir a esta tierra, tomar un cuerpo humano y entonces ser servicial para nosotros. Dice aquí, se humilló hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tomó forma de siervo. ¿Qué podemos aprender acá? Que así como Cristo Jesús tuvo esa humildad de venir a la tierra y de hacerlo por amor a nosotros, así nosotros también podemos ser humildes y debemos ser humildes. Por eso dice, hayan ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. Teniendo la igualdad con el Padre, se humilló. Nosotros también deberíamos seguir su ejemplo de ser humildes. Entonces puede ser que en la sociedad tengamos a lo mejor un rango de jerarquía, porque posiblemente se tenga un buen trabajo en la administración pública, posiblemente en una empresa se tenga jerarquía superior, posiblemente en las congregaciones se tenga algún rango, algún cargo, pero eso no nos da pie a ser altivos, presuntuosos, a aprovecharnos de esa autoridad o de ese conocimiento, porque posiblemente se tenga una formación académica y entonces a veces las personas quieren humillar y sobajar a todo el que se les ponga al frente, pero Cristo Jesús no nos enseñó a hacer así. Cristo Jesús nos enseñó, nos está enseñando a ser humildes, sea el cargo que se tenga, sea el grado que se tenga, sea el conocimiento que se tenga.
Él nos enseña a ser humildes. Entonces es importante que nosotros tengamos este mismo sentir, que sigamos este mismo ejemplo de Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una lección muy maravillosa. Es una lección muy maravillosa porque dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, teniendo la igualdad con el Padre, no se aferró a esa igualdad, sino que se despojó, se humilló, se sometió y fue obediente hasta la muerte. Entonces, Jesús dijo en otra ocasión a sus seguidores, ejemplo les he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. Entonces podemos seguir el ejemplo de Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Esta es una gran lección que se puede quedar en nuestra mente y nuestro corazón, y la próxima ocasión que tengamos una preparación, una autoridad, que tengamos el privilegio de tener altos cargos, sea que los tengamos o no los tengamos, seamos obedientes, seamos humildes. Bien, vamos a la conclusión. Preguntas de repaso. ¿Cuál es el tema del pasaje? La identidad del verbo. Ya aprendimos, ¿verdad? ¿Quién era? ¿De qué trata el pasaje? Pues básicamente el pasaje nos habla de quién era Jesucristo antes de venir a la tierra. Antes de venir a la tierra, Él estaba al lado del Padre. Desde el principio, incluso antes de que todas las cosas comenzaran, Él estaba al lado del Padre. Él es eterno. Él tiene la misma naturaleza. Él es Dios. Y entonces se humanizó, vino a esta tierra a humanizarse por amor a nosotros. Pero antes de venir, Él fue el creador de todas las cosas. De esto trata el pasaje y todo se resume en que antes de venir a la tierra, Jesucristo era Dios, el Hijo, por supuesto. Bien, ¿qué lecciones aprendí de este pasaje? Pues ya aprendimos que Jesús nos mostró un claro ejemplo de humildad. Él siendo Dios, siendo el Creador, teniendo igualdad con el Padre, estuvo dispuesto a venir a esta tierra, estuvo dispuesto a someterse a las limitaciones, a ser obediente y humilde. Y de esta manera nosotros podemos seguir su ejemplo de humildad. ¿Qué mensaje puedo compartir? Lo que acabamos de aprender. Esto que acabamos de aprender es lo que vamos a compartirle a las personas que así nos los permitan, ya sea a través de una plática o en algún estudio directamente específico. Así que entonces te dejo con este bonito mensaje que se encuentra ahí en la Biblia y dice que él siendo rico se hizo pobre por amor de nosotros, para que nosotros fuéramos enriquecidos, ¿de acuerdo? Y esto se lleva a cabo, es una realidad, cuando nosotros le aceptamos su palabra, aceptamos su evangelio, hacemos su voluntad, empezamos a tener toda clase de riquezas en Cristo Jesús. Y bueno, aún nos espera la vida eterna y una herencia incorruptible que se halla allá en los cielos, que posteriormente lo analizaremos en otra ocasión. Bien, pues hasta aquí el video de hoy. Vamos a dar gracias a Dios, hemos concluido y de esta manera le agradecemos al Señor. Te invito para que cierres tus ojos, inclines tu rostro y eleves tu voz y tu corazón a Dios. Oramos. Amoroso Dios y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta ocasión te damos gracias, Señor, porque nos has permitido estudiar tu palabra y nos has permitido conocer quién era Jesucristo antes de venir a esta tierra. Hoy lo hemos considerado a través de tu palabra, de que Él estaba contigo allá en el cielo, fue el creador de todas las cosas, posee la misma naturaleza que tú tienes, Padre, y entonces sabemos que Él también es Dios. Y gracias, Señor, por esa bendición de haber conocido este mensaje. Y ahora, Dios de los cielos y Padre celestial, te damos gracias por este conocimiento.
También, Señor, hemos aprendido esta lección de que seamos humildes, tal como lo fue tu Hijo Jesucristo. Permítenos nosotros seguir ese ejemplo de humildad. Pero también, Señor de los cielos, permítenos valorar cada día la obra que tu Hijo Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Que cada uno podamos valorar, podamos aceptar, sobre todo, que quienes todavía no le han aceptado como Salvador lo puedan hacer, que Cristo Jesús pueda limpiar y perdonar sus pecados y pueda, todo aquel que le acepte pueda obtener la vida eterna. Gracias, Señor, por este estudio. Si alguien, Señor, en este momento está padeciendo alguna necesidad, alguna enfermedad, alguna situación difícil, alguna batalla espiritual, alguna necesidad aún material, tú le proveas, tú le ayudes, le bendigas y le salves. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Esto ha sido Biblia Estudio, el espacio que te enseña la Biblia y te acerca a Dios. Nos vemos en la siguiente emisión. Que Dios te bendiga.